Hola otra vez. Este es otro video sobre la teoría de la actividad, sin embargo este es muy especial. Bueno, creo yo que es muy especial, porque vamos a hablar de un autor poco conocido o poco referenciado, poco citado y que es súper importante. De las pocas personas que he visto que lo referencian es este psicólogo que ya falleció, Fernando González Rey, y es sumamente importante el OMOP, es central para poder salir de esta trampa, creo yo, de la teoría de la actividad de Leontief, ¿no? Y sus derivadas. Vamos a hablar. Bueno, Lomov nos dice que esta categoría de la actividad pues fue usada en su tiempo, principalmente se refiere a Leontief y sus asociados, como una categoría que intentó abarcar todo lo psíquico. Es más, redujo lo psíquico a la actividad. Ujú. Pues como sabrán, Leontief, dentro de su propuesta, nos dice que el objeto de la psicología es la actividad. Sin embargo, también afirma que el mecanismo explicativo de la actividad psicológica es la misma actividad. Entonces eso es problemático, ¿no? Es similar a como ocurría como en los conductistas, en la Gestalt y todas estas demás teorías, que el mismo principio explicativo es el objeto de estudio. Entonces se vuelve como circular. Y también menciona Lomop que uno de estos problemas con esa teoría es que la actividad es una categoría demasiado general. De hecho, es una categoría que pertenece a casi todas las ciencias sociales. De hecho, es importante notar que en Marx esta categoría fue empleada de manera social, es decir, fue empleada en un nivel descriptivo de las relaciones sociales. Sin embargo, Leontief agarró y la puso como un elemento de la actividad humana, es decir, transpuso la categoría de la actividad social a la actividad individual humana. Ese fue el gran problema de Leontief. ¿Por qué? Porque acabó reduciendo de alguna forma eh, eh, la, la actividad individual, la actividad social, y se perdió de alguna forma también lo social. Al entender sobre todo esta actividad en un sentido de actividad orientada a objetos. Eso lo volvió de hecho muy similar a Piaget. Esto anterior se entiende porque lo que hizo Leontief fue de alguna forma reducir lo sociológico, digo, reducir lo psicológico a lo sociológico, al agarrar una categoría demasiado grande que no pertenece a ese nivel descriptivo. Es decir, de alguna forma, si lo viéramos más a fondo, tendríamos que decir que Leontief no fue un pensador dialéctico. Ujú. Él debió haber entendido que este nivel era un nivel nuevo de descriptivo y agarró ese nivel descriptivo, sin embargo, y lo forzó a golpes a un nivel descriptivo que no, al cual no pertenece. Ese es un problema análogo al que luego se menciona en la literatura, que, es que va en la dirección opuesta, ¿no? Reducir lo psicológico a lo biológico, ¿no? Aquí lo mismo. Se agarra un principio explicativo de un nivel inferior y se superpone a la fuerza a un nivel descriptivo mayor. Es un problema básico de filosofía de la ciencia que cometieron. De hecho, sobre esto nos dice Lomop. The interaction between an individual and other people is completely lost from view in psychological analysis. The individual is often seen as being in a one-to-one relationship with the object of activity. The life of the individual is portrayed as a continuous alternation of activities governed by its own internal logic and independent of the activities of other people. Society is seen merely as a medium. In this social medium, each individual digs his own tunnel, as it were. ¿Qué es lo que se está diciendo el Lomop ahí? Una conclusión desgarradora realmente, ¿no? Que una de las cuestiones que intentaba evitar la teoría de la actividad al poner estas categorías eh, dentro de la misma descripción del sujeto
fue que de alguna forma alienó al sujeto de la sociedad. Al poner demasiado énfasis en esta relación objetual, cuando se traspasó, por ejemplo, la psicología del desarrollo, eh, se vio claramente que al final de cuentas no se alejó mucho de Piaget, Leontiev, porque describió toda la actividad como actividad orientada a objetos, en el cual el motivo es un objeto, en el cual toda ella se desenvuelve para adquirir ese objeto. Uh-huh. Entonces ese fue el gran problema de Leontiev, que sin darse cuenta se redujo a una suerte pues, una suerte de conductismo, se podría decir, con aspectos ahí marxistas metidos a golpes, etcétera. O inclusive también en algunos aspectos podríamos decir que es un pietanismo, ¿no? En el cual interactúa con meros objetos y a partir de interacción con objetos, digamos, se internalizan esas actividades, ¿no? Esos procedimientos y demás, esas operaciones con los objetos. Esto fue un gran error y Lomov fue de los, pues no de los primeros en notarlo, porque quizá el primero fue Rubinstein, pero Rubinstein se ve reflejado en Lomov aquí claramente. Y por esto mismo la actividad individual debe ser entendida dentro del sistema de relaciones sociales, dije en Lomov, ¿no? Es decir, no se puede alienar esta actividad individual del resto de relaciones sociales. De hecho, si se hace eso, se entiende por completo la actividad individual. La actividad individual, digamos, solo tiene sentido y contenido dentro de ese sistema de relaciones sociales. Por lo tanto, la psicología no puede desentenderse de las ciencias que estudian estos sistemas de relaciones sociales. Eso quiere decir, la psicología no puede desentenderse del resto de las ciencias sociales. Hacerlo conlleva a grandes catástrofes. Esto se ve muchísimo, no saben cuánto en las ciencias cognitivas. De hecho, Leontiev a veces también puede ser descrito como una suerte de cognitivismo, a veces, en el cual solo se centran en los aspectos cognitivos, por ejemplo, cuando habla del reflejo psíquico, ¿no? Que básicamente habla de una suerte de transposición explícita y directa del objeto que va mecánicamente hacia lo interno. Es otro de los problemas que tiene Leontiev y muchas de las teorías cognitivistas actuales. Ahí no vemos la noción de reflejo, sino vemos la noción de representación, que es básicamente la misma cháchara con otras palabras. Entonces eso nos lleva a una gran pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema de estudio de la psicología? ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Qué debería estudiar esta psicología en realidad? Como dijimos, pues puede ser la actividad. No realmente, ¿no? Como habíamos dicho, la actividad es algo que estudian otras ciencias sociales. Asimismo, uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué tal el producto de la actividad? ¿No? Pues tampoco, porque cuando hablamos del producto de la actividad, aquí como lo entiende por lo general Leontiev, pues hablamos de objetos que probablemente sean de otra cuestión. Por ejemplo, la producción de un libro. Pues el libro no es como tal algún objeto de la psicología per se, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de herramientas manuales o técnicas, pues tampoco son per se algo de la psicología, ¿no? Si hablamos de los medios con que se realiza la actividad, pues tampoco. Muchos de estos, por ejemplo, los tecnológicos, pues no tienen nada que ver con la psicología, ¿no? Las computadoras o qué tal un lápiz, un boli, nada de eso tiene que ver con la psicología. Y las condiciones de su realización, pues tampoco. Por lo general son condiciones sociales dadas en las cuales interactúan los sujetos. Entonces, tampoco son per se objeto de la psicología, ¿no? De hecho, como dice Lomov, estas solo deben interesar al psicólogo en tanto que permiten comprender las características del sujeto de la actividad. Lo que nos interesa, nos está diciendo Lomov de alguna forma, es el sujeto de la actividad, no la actividad por sí misma, ¿no? Ni el objeto de la actividad, ni los medios con los que se realiza la actividad, ¿no?
ni las condiciones en las que ocurre la actividad. Esas solo son importantes dentro de la comprensión del sujeto de la actividad, ¿no? Y sus procesos internos. Es algo fundamental. Esto viene de la distinción que hizo Rubinstein en este libro de Problemas de la Psicología General. No sé si lo hayan visto alguna vez. Creo que lo tengo aquí. Aquí está. Este pequeño libro viejísimo que encontré afortunadamente en una librería. Pero ahí es una distinción súper importante, ¿no? Nos habla de las ciencias que estudian las relaciones sociales y las ciencias que estudian los fenómenos que se ven determinados por las relaciones sociales. Es una importante distinción que a veces puede perder, ¿no? Cuando queremos unos enfatizar el aspecto social de una ciencia, por ejemplo la psicología, ¿no? A veces nos podemos perder en sociología o alguna otra cuestión. Es un error que yo mismo he cometido. De hecho, se ve un poco en... Tengo una tendencia casi obscena a hacerlo en mi tesis, cuando hago un análisis teórico de la teoría de la mente, pero afortunadamente me mantuve dentro de los aspectos psicológicos, ¿no? Pero casi a veces, yo recuerdo que a veces lo que decía en ese entonces casi llegaba a una sociología. Pero lo logré y no morí en el intento. Pero yo he escuchado que a veces sí se pierde en la sociología, sobre todo en estas cuestiones como de cognición social, que es peligroso, como no distinguir tu objeto de estudio. Por tanto, lo que nos dice Lomop, que en interés al psicólogo, son todos estos procesos mentales que se desenvuelven, manifiestan y desarrollan en la actividad. Nótese qué bonito es eso. Ya no estamos hablando de la actividad como objeto de estudio, ya no estamos hablando ni siquiera de hablar de meros procesos cognitivos, ¿no? Estamos hablando de esos procesos cognitivos dentro de la actividad. O sea, ya no estamos alienando, por ejemplo, al sujeto como meros procesos cognitivos, ni tampoco estamos simplemente diciendo que nos interesa la actividad. Entonces no estamos ni en el reduccionismo cognitivo, ¿no? Que es una desnaturalización, ni tampoco estamos en el reduccionismo fisiológico, ¿no? Que elimina por completo lo psicológico, sino estamos en una suerte de elemento intermedio, una nueva unidad de análisis. Dice Lomop, psychology singles out in activity the aspect that is related to a study of different forms, types, and levels of subjective reflection of the objective reality by an acting human being. It studies the laws of the formation and development of these forms, types, and levels of an internal condition as one of the most important characteristics of the subject of activity, and at this level as a necessary component of activity. Activity, regarded apart from its subject, has, of course, no psychological characteristics. Only the subject of activity has such characteristics. Eso es súper importante, ¿no? Nos está diciendo que la actividad por sí misma no es psicológica. Psicológica está dado por la parte psicológica está dado por el sujeto de la actividad, ¿no? Entonces, ese es el gran énfasis que va a distinguir a Lomop, a Rubinstein y a Vygotsky de Leontiev. Esa es la gran importancia. Entonces, si fijan, Leontiev es una gran desviación en la psicología rusa, una gran desviación. Es problemático cuando uno quiere entender esta psicología y sobre todo cuando uno quiere entender cómo puede aplicar esta psicología rusa a los resultados de la psicología cognitiva. Si uno se queda con la idea de Leontiev, va a ser imposible que lo haga uno, imposible. ¿Por qué? Porque los cognitivos no están hablando de actividad ni de nada sociológico. Los cognitivos están hablando de procesos, digamos, internos, ¿no? De procesamiento de la información. O sea, de alguna forma están tratando de describir lo mental, estos procesos que, como dice Lomop, que
que subyacen a la actividad, si bien no lo entienden como procesos que subyacen a la actividad, sino simplemente como procesamiento de la información, ya se están alineando mejor los objetos de estudio de ambas ciencias y es más factible que comprendamos esos resultados. Entonces, esto nos lleva a la gran cuestión de la internalización, que es un gran concepto en la escuela rusa, ¿no? Se desarrolló desde Vygotsky, sobre todo en sus textos en sus textos clásicos de la historia de las funciones psicológicas superiores y pensamiento y habla, ¿no? En esos dos textos en específico, la internalización figura bastante fuerte. Sin embargo, los de la actividad la, la alteran el concepto, ¿no? Al entenderlo como un proceso no de internalización de funciones psicológicas, sino de un proceso de internalización de actividad. Entonces, lo que ellos piensan es que la actividad externa se internaliza y se vuelve interna. Sin embargo, Lomov nos dice algo muy importante, ¿no? Y es que ya de por sí esta idea entre lo interno y lo externo es muy ambigua, ¿no? Esta idea es extraña. ¿Externo e interno a qué, no? Mira, esto dice Lomov. Behind this external act, an internal act is always concealed. In this act of walking, picking up, putting down, etc., the motives and goals a person possesses for himself, the tasks he must resolve, are manifested in one way or another. A human being will not perform such acts if he does not perceive, remember, imagine, or think. Any activity, an act, has an internal aspect. Esto es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna forma ya nos está planteando algunas cosas que han tratado los filósofos analíticos, ¿no? Y es la complejidad de tratar de delimitar algo como externo e interno, sobre todo en procesos psicológicos, ¿no? Es muy complicado, es como, o sea, es que ya cualquier cosa que uno hable, como por ejemplo, ando tomando café, uno podría decir, sí, es un proceso externo. Sí, pero hacer eso, como dice Lomov, implica muchas cosas, ¿no? Para empezar, tuve que haber percibido ese café, ¿no? Más, vamos más atrás, tuve que haber tenido yo el deseo de haber de un café, ¿no? Tengo que saber cómo se prepara ese café, tengo que planear cómo hacer ese café, tengo que realizar todas esas cuestiones de planeación que hice, ¿no? Tengo que beber el café, pero para verlo también tengo que percibir todas estas cuestiones, tengo que tener memoria para memorizar todas estas aspectos. Es decir, se fijan, es muy ambiguo decir que es externo e interno, ¿no? Y esto también va para otro lado, miren. Como dice Lomov, any activity we could call internal is manifested in some way or another externally, in the real acts and deeds of a person, however remote in time this act or deed is from the original intention. There is no purely internal activity. Any real ongoing activity has externals and internals, and these are inseparable of each another. Se ve también cuando hablas de algo interno, pues también lo interno se manifiesta en lo externo. De hecho, Lontier ya decía estas cosas, solamente que no le cayó el 20, como a Lomov, de que las mismas cuestiones externas pues traen de alguna forma pegado las cuestiones internas, ¿no? O sea, todo, como decíamos, todo acto, inclusive como simplemente beber café, pues ya implica todo un proceso de manifestaciones internas que de alguna forma se ven reflejadas en ese acto, ¿no? Es decir, que por eso, por ejemplo, para entender Lomov todas estas cuestiones como el proceso de internalización que describe Galperin, ¿no? Si alguna vez lo han tomado,
o lo han considerado, van a ver que habla como de acciones materiales o materializadas que ocurren en el exterior, y que posteriormente, gradualmente, se van a internalizar a partir del diálogo con otro y luego posteriormente con un diálogo propio hasta que se vuelven y se abrevian, se sintetizan y se vuelven internos, ¿no? Pero siempre es esta idea como de que hay que empezar con actos materiales o materializados, ¿no? En cambio, Lomov va a entender esos actos, por ejemplo, luego es muy común que hagan esta idea de que para aprender a contar se requiera partir de un arreglo de palitos, ¿no? Sin embargo, para Lomov, pues este acto de arreglar palitos es eso, un acto de arreglar palitos, ¿no? No es un acto de contar. El acto de contar, digamos, tiene que venir desde fuera, introducido por un profesor. Aunque si bien Lomop acepta que estos actos pueden ser un buen medio auxiliar para poder aprender estos actos de conteo como tal. Sin embargo, aprender estos actos de conteo como tal no implican una serie de pasos es que el acto del acto externo se va internalizando al acto interno y son, digamos, homólogos estructuralmente uno de otro. No, son diferentes actos para Lomop, simplemente son medios auxiliares potentes, ¿no? Que nos ayudan a, a que se aprendan esos actos, esos otros actos de una manera más eficaz, ¿no? Y en eso, pues, digamos, el método de Galperin todavía puede servir de alguna forma, pero reentendido no como un proceso de internalización, sino entendido como una herramienta pedagógica muy buena, porque si han leído sus textos ahora que se tradujeron al inglés, una chulada de, de un metódicamente de cómo poder enseñarle a alguien algo, ¿no? Y rompen esta paradoja de cómo enseñarle a alguien algo que todavía no sabe hacer, pero que sin embargo, eh, para poder aprenderlo tiene que hacerlo, ¿no? Entonces esa es una gran paradoja, cómo hacer eso, y Galperin nos enseña cómo romper esa paradoja. Y en ese sentido Galperin es excelente, fundamental, pero no se debe de entender este proceso como una cuestión puramente mecánica. Y ese es el gran problema que tiene Galperin y que lo reentiende de otra manera y nos ayuda a escapar de estas cuestiones. Porque si se fijan, eh, ya tenemos que partir de una cuestión de un dualismo, ¿no? Tenemos que partir de una especificación entre lo externo y lo interno y luego ver cómo mezclarlo, cómo combinarlo. Y eso es complicado, muy complicado. Para empezar, como dice Lomov, delimitar qué es externo y qué es interno. ¿Externo e interno a qué? Es la cuestión. Y pues, eso sería todo sobre Lomov. Este fue el texto que vieron citado constantemente. Se llama The Problem of Activity in Psychology, que es un gran texto. Es bastante largo, no les voy a mentir, es pesado de leer, pero es excelente. Si lo pueden leer, ayuda muchísimo a poder escapar de, de esta cuestión de la actividad. Es más, y nos ayuda, por ejemplo, a entender una relación o una posible relación existente entre la teoría de la actividad de Rubinstein y sus seguidores y Vygotsky. Y entonces en ese caso ya se vuelve productivo. Es más, inclusive esta teoría se vuelve productiva por sus fundamentos generales, por supuesto, entender los nuevos datos de la psicología cognitiva, por ejemplo. Un ejemplo muy bonito de alguien que a lo mejor no ha leído a Lomop y así, o a Rubinstein, pero que sin embargo usa algunos de estos principios gracias a Vygotsky y algunas cuestiones que agarraron bien autores como Brunner y Birch en Estados Unidos. Es Tomasello. Tomasello les digo, va a ser va a ser un autor que se va a recordar en el futuro. Es un pilar importante para
superar varios de los problemas de la psicología histórico-cultural. Es fundamental. Pero bueno, eso es tema para otra cuestión. Espero que les haya gustado el video. Déjenme sus comentarios en la cajita de abajo. Suscríbanse. Y les dejo el texto de Lomop abajo. Adiós.